¿Quién no recuerda los bares de antes? Aquellos refugios donde el tiempo parecía moverse más despacio, donde el café olía distinto y el vino sabía a conversación. Lugares donde las mañanas eran un ritual. Las tardes una tertulia y las noches, una celebración pequeña y constante. Hoy vamos a volver allí, a esa España de mostradores de zinc, de calendarios de banco y camareros con chaquetilla blanca. A esos bares donde el alma del barrio se servía en cada vaso y donde cada cliente era parte de la historia. Porque más que bares, eran una forma de vida. Cosa. El mostrador de madera y zinc. El mostrador era el corazón del bar. Una larga barra de madera oscura, gastada por los años, con una superficie brillante de zinc o mármol donde se apoyaban manos, vasos y confidencias. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, solían decir los camareros que habían pasado media vida detrás de esa barra. Sabían quién era puntual, quién debía una ronda y quién solo venía a conversar. El mostrador era frontera y punto de encuentro. Allí se hablaba de fútbol, de política, del precio del pan o del nacimiento del hijo de la vecina. El camarero limpiaba con su trapo húmedo mientras escuchaba y opinaba sin mirar. A veces bastaba una mirada para que sirviera lo de siempre. El ambiente era cálido y ruidoso, pero familiar. El brillo del zinc reflejaba la luz de los tubos fluorescentes y detrás el espejo multiplicaba las botellas. Los rostros y los gestos cotidianos. Olor a vino, a lejía recién pasada por el suelo, a humo de tabaco que flotaba perezoso. En esos mostradores nacían amistades y se curaban soledades. Hoy los bares modernos son impersonales. De acero inoxidable, limpios hasta lo aséptico, pero ninguno tiene esa alma viva que tenía el viejo mostrador donde la gente se apoyaba no solo con los codos, sino con el corazón. Cosa 2. Las tapas gratis con cada consumición. Una caña sin tapa era pecado. En los bares de antes, bastaba pedir un vino para que el camarero colocara un platillo sin preguntar, unas aceitunas, una rodaja de chorizo, un trozo de tortilla o unas patatas alioli. Al mal tiempo. Buena cara, decía el dueño, orgulloso de su tapa. No era un negocio, era cortesía. Cada tapa era un gesto de humanidad, una forma de decir, aquí eres bienvenido. En el bar de Manolo, las albóndigas eran famosas. En el de Carmela, las croquetas de jamón. En el de la esquina, el pan con tomate y el bacalao en aceite. Y cada cliente tenía su preferida. El ambiente era un bullicio delicioso, el tintineo de los platos. El zumbido de las conversaciones cruzadas, la espuma de la cerveza que rebosaba el vaso y el «una de bravas» que rompía el aire. Comer de pie, entre risas, era parte del encanto. Hoy, las tapas son menú y tienen precio. Pero antes, eran hospitalidad pura y sabían a barrio, a infancia, a domingo de sol y amigos. Una simple rodaja de pan con chorizo tenía más alma que muchas cenas de lujo. Cosa 3. El camarero con chaquetilla blanca y libreta en mano. Ser camarero era un arte. La chaquetilla blanca, el delantal perfectamente doblado, el peine en el bolsillo trasero y la libreta en la mano. Los buenos camareros eran parte del paisaje del barrio. Sabían quién estaba triste, quién discutió con la mujer, quién celebraba algo o quién necesitaba silencio. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, y ellos no se dormían. Tenían una memoria prodigiosa. Apuntaban mentalmente cada pedido. Recordaban nombres, hábitos y horarios. A veces eran más confidentes que los propios amigos. El ambiente era un pequeño teatro. El camarero servía 3 mesas mientras hacía bromas, recogía platos y charlaba con la barra. Había oficio, había respeto. Nadie gritaba, tú! Se pedía con educación y se respondía con una sonrisa o con un enseguida, campeón. Hoy, los camareros van con auriculares y tablets, pero ninguno tiene aquella mirada cómplice. Ese gesto rápido, esa elegancia humilde del que conoce su oficio y ama su bar. Cosa 4. Las máquinas tragaperras con palanca. No había bar sin su tragaperras. Aquella máquina de luces y sonidos, con la palanca al costado y una bandeja de metal esperando las monedas, era casi un miembro más del bar. Los parroquianos le echaban una moneda de 5 duros por si sonaba la flauta. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, decía el dueño, que sabía cuándo una máquina iba a soltar. El sonido era hipnótico. Las ruedas girando, el tintineo de las monedas cayendo, el otra vez del jugador optimista. Cuando alguien ganaba, todo el bar lo celebraba. «¡Hoy invita Paco!», gritaban, y entre risa y risa, la máquina seguía tragando esperanzas metálicas.
Hoy las tragaperras son digitales, mudas, solitarias. Pero aquellas, con su luz amarilla y su ruido constante, eran una excusa más para quedarse un rato más en el bar, charlar y probar suerte con la vida. Cosa 5. El calendario del banco o del taller colgado en la pared. Colgado detrás del mostrador siempre había un calendario. Era un regalo del banco, de la ferretería o del taller del barrio. En la parte superior, una imagen. Un coche SEAT 124, una Virgen del Carmen o una chica con peinado de los 70. Al mal tiempo, buena cara, decía el camarero cuando arrancaba la hoja del día anterior. Aquel calendario no era decoración. Era testigo. Allí se apuntaban fechas de santos, cumpleaños y recordatorios de pagar la luz. El ambiente era doméstico, la pared amarillenta por el humo del tabaco, el calendario con una esquina doblada. El sonido de las hojas pasando cada mes. Hoy las paredes tienen pantallas planas y carteles minimalistas, pero ningún diseño moderno podrá igualar la calidez de aquel papel manchado de tiempo. Cosa 6. Las partidas de dominó y las discusiones de sobremesa. El sonido del dominó era música. Clac, clac, clac. El golpe seco de las fichas sobre la mesa marcaba el ritmo de la tarde. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, decía el que llevaba jugando desde los años 50. Las partidas eran intensas, con risas, apuestas simbólicas y bromas entre amigos de toda la vida. Los bares se llenaban de conversaciones cruzadas, de humo, de olor a vino tinto y a fritura recién hecha. Entre jugada y jugada se arreglaba el mundo. Política, fútbol, los precios del pan y los problemas del pueblo. El ambiente era cálido y ruidoso, pero humano. Las fichas del dominó eran excusa para no irse a casa, para prolongar el encuentro, para seguir sintiendo que la vida aún tenía sobremesas. Hoy, las mesas están llenas de móviles. Antes lo estaban de amistad. Cosa 7. El cartel de "Se fía, mañana" era un clásico. En cada bar, colgado detrás de la barra, ese cartel escrito a mano: "Se fía, mañana". Una mezcla perfecta de humor y sabiduría popular. A lo hecho, grita. Pecho, decían los camareros entre risas, porque al final siempre acababan fiando al cliente de confianza. A veces, el cartel tenía variantes. Hoy no se fía, mañana sí. Se fía solo a mayores de 90 años, acompañados de sus padres. El ambiente era cercano, cómplice. El humor servía de escudo para una época difícil, donde el dinero escaseaba pero la dignidad era abundante. Hoy, en los bares modernos hay carteles de Wi-Fi y código QR. Pero ninguno arranca una sonrisa como aquel viejo aviso que decía mucho más de lo que parecía. Cosa 8. Las botellas de anís, brandy y coñac en la estantería. Detrás del mostrador siempre había una repisa repleta de botellas. El anís del mono, el veterano, el Marie Brizard, el Terry, el coñac soberano. Cada una brillaba bajo la luz, reflejando los años que llevaban allí. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, decían los clientes de siempre. Los que tomaban un anís seco a media mañana o un brandy al caer la tarde. El ambiente era cálido, casi ritual. El camarero servía el licor en vasos pequeños con un gesto lento y preciso. El olor dulce del anís se mezclaba con el del café recién hecho. Algunos bebían solos, en silencio. Otros brindaban con amigos por cualquier excusa, un buen día, un contrato cerrado o simplemente porque sí. Hoy las estanterías tienen botellas de ginebra extranjera, luces de neón y etiquetas de diseño. Pero ninguna tiene la elegancia del cristal grueso y el tapón de corcho. Aquellos licores sabían a historia, a sobremesa y a confianza. Cosa 9. La máquina de café con vapor y ruido. El café era el ritual de la mañana. Apenas amanecía y el bar ya olía a café tostado. El vapor de la cafetera llenaba el aire con un silbido característico, casi como una locomotora. Al mal tiempo, buena cara, decía el camarero mientras apretaba el café molido en el filtro metálico. No había nombres italianos, era solo, con leche o corto, y cada cliente tenía su medida exacta, su momento, su pausa diaria. El ambiente era acogedor. La espuma cayendo en el vaso, el sonido de la cucharilla golpeando el cristal, la gente hojeando el periódico, el sol colándose por la ventana. Una taza de café era más que bebida, era compañía, era rutina, era un respiro entre el trabajo y la vida. Hoy las máquinas son silenciosas, automáticas, sin alma. Pero ninguna hará jamás un café con el cariño de aquel camarero que conocía el punto exacto del tuyo. Cosa 10.
La tertulia eterna de Barra. La joya de los bares antiguos. La tertulia. Ese arte de hablar sin mirar el reloj. La cabra siempre tira al monte, y todos volvían al mismo bar, a la misma esquina, al mismo grupo de siempre. Se hablaba de todo: fútbol, política, amor, trabajo, recuerdos. Se reía, se debatía, se brindaba. Era una conversación sin fin, donde el vino lubricaba las palabras y la amistad lo curaba todo. El ambiente era vida pura, risas, humo, platos vacíos, servilletas arrugadas. La radio de fondo y el rumor constante de las voces mezclándose. Era una orquesta humana sin director, donde todos participaban. Hoy, los bares son más silenciosos. La gente entra, come rápido y se va. Pero antes, quedarse horas en la barra era normal. Allí se forjaban amistades que duraban décadas, y cada palabra era una semilla de historia. Y así, queridos amigos, los bares antiguos de España fueron más que locales de comida o bebida. Fueron el alma social del país, la sala de estar de los barrios, el lugar donde se reía, se lloraba y se vivía sin prisa. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno, dice el refrán. Pero aquellos bares eran todo lo contrario. Eran largos, lentos, humanos. Olor a vino, sonido de cucharillas, humo de tabaco, vasos tintineando y camareros que conocían tu nombre. Eran refugios donde la vida encontraba su pausa, donde una tapa sabía ahogar y una conversación podía durar toda la tarde. Hoy quedan pocos, pero si cierras los ojos y escuchas bien, aún puedes oír el eco de una cafetera vieja, el golpe de una ficha de dominó o una voz diciendo desde el fondo: «Otra ronda, Manolo, que aún no se ha acabado la charla». Porque los bares antiguos no murieron del todo, siguen vivos en la memoria, en las historias que aún se cuentan, y en cada brindis donde alguien, sin saberlo, repite un gesto de los de antes.